Bienvenidos a Tareados, el podcast de cultura geek donde nos inventamos las reglas y los puntos no importan. Yo soy el Manu y me acompañan Alex. Hola. Mine. Hola. Y Cubo. Hola. En el capítulo de hoy nos vamos a adentrar en la cultura de los videojuegos en México, desde dónde surgió hasta dónde ha llegado. ¿Qué impacto han tenido estos en la cultura? Pero primero quiero que nos empecemos a conocer un poco. Al ser nuestro primer capítulo, no saben quiénes somos, no saben de dónde venimos. Así que me gustaría que empezáramos a contar. Cubo, ¿nos podrías contar tu primer acercamiento a los videojuegos? ¿Qué es lo primero que recuerdas en relación a los videojuegos? ¿De dónde nació este amor a los videojuegos que tienes? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cubo y soy alcohólico. No. Hola, Cubo. Yo recuerdo mi primer acercamiento estando en casa de mi abuelita y que mis primos estaban jugando en el Play 1 Pepsi Man. Pepsi Man, yo creo que es el primer recuerdo que tengo de un videojuego y me dieron el control desconectado. Para que según yo jugara después de ellos, pero eso nunca pasó. Ese es mi primer recuerdo. Es todo un clásico. Es un rito de paso. Ajá. Sí. Uy, no. Sí. Tú, Mine, Sí, ¿cuál es tu primer recuerdo? Pues mi primer recuerdo fue de las maquinitas, porque aquí en mi familia teníamos una tienda, entonces ya saben que tiendas sin maquinitas no era buen negocio. Y pues obvio. a mis tíos, mi tío y mi tía les gustaban mucho los videojuegos. Entonces, pues con ellos empecé a jugar, pues como los típicos de maquinitas, ¿no? Los de peleas, Street Fighter, King of Fighter y Metal Slug, que hasta la fecha sigue siendo de mis favoritos. Es un juego clásico de maquinitas, el Metal. Sí. Son buenísimos esos juegos aparte. Sí, la neta, sí. Sí. Tú, Alex, cuéntanos. Uy, no, toda mi familia es de videojuegos, o sea, mi primer acercamiento fue que mis primos me heredaron el Super Nintendo, unos primos por parte de mi mamá, y mi mamá lo jugaba más que yo. O sea, me lo heredaron a mí y lo jugaba mi mamá. Entonces, o sea, mis recuerdos son jugando con mi mamá el Super Mario World en particular. Ese fue el primer videojuego que yo tengo así conocimiento de que este es un videojuego chido. Y de ahí pues lo mismo que ese Cubo, ¿no? Jugando con mis primos con el control desconectado, pues ya, los juegos del Cubo, del GameCube. ¿Y tú, Manu? Tu mano. Sí. Bueno, yo los primeros recuerdos que tengo, al ser el menor de mis hermanos, es mi hermano jugando The Legend of Zelda, Ocarina of Time, en el Nintendo 64. Y yo queriendo jugar, pero no me dejaba. Lo mismo me daban el control desconectado. Y el primero que ya pude como yo jugar, que me dejaban ahí el control ya conectado, fue el Majora's Mask. Tengo un amor por ese juego. De verdad, lo que es el Zelda Majora's Mask me llena. Pero sí, son los primeros recuerdos que tengo de videojuegos, de mi acercamiento desde el Nintendo 64. Ya de ahí se fue desarrollando este amor, ¿no? Y yo creo que todos hemos llegado a un punto donde los videojuegos son algo muy importante en nuestra vida, ¿no? Sí. Pero bueno, en relación a esto, yo creo que yo creo que en México ha crecido muy de la mano como con las familias, como mencionábamos, la forma de jugar, pero eso en años recientes. No sé si ustedes sepan cómo ha ido creciendo más o menos la industria de los videojuegos aquí en México, porque pues nosotros somos niños de los 90s, nosotros ya crecimos en los 90s con Play 1, como mencionamos, Nintendo 64, tal vez un Super Nintendo, pero ya muchas veces nos llegaban en la época del Nintendo 64 o nos llegaban ya en una época que no era la suya como tal. Pero eso siempre ha sido aquí en México, ¿no? Sí, exacto. Y de ahí viene mucho de la historia de México. No sé si ustedes sepan más o menos por dónde viene esto. Cuéntanos, Manu. Ok. Ilústranos. Gracias, Cubo. Bueno, primero en los 70s y en los 80s, bueno, finales de los 70s y en los 80s, ya existían tiendas que vendían videojuegos aquí en México. Pero eran tiendas muy seleccionadas. Tal vez un Liverpool de la Ciudad de México lo tenía. Si es que existía Liverpool, la verdad no tengo el conocimiento. Eran tiendas departamentales los que tenían los videojuegos. Pero
muy seleccionadas. Realmente era algo muy difícil de conseguir. Y marcas de juegos como Sega no eran conocidas ni siquiera en el territorio mexicano. A pesar de que Sega creció muy fuerte a la par de Nintendo en esas épocas. Sí. Entonces, pues por lo mismo de que no había un acercamiento tan directo a esto, era muy desconocido y solo se conocían los juegos más clásicos. A partir de esto, como el primer acercamiento que se tiene es a partir de los tianguis. Uy, sí, no manches. En Tepito, en esta parte de los tianguis más conocidos, Sí. hay un señor que, pues al querer sacar más, se da cuenta que puede empezar a vender videojuegos de segunda mano importados de Estados Unidos. Ujú. Esto pegó de una manera brutal. De un momento a otro el señor era el principal importador de videojuegos a México. De Vaya. segunda mano, porque realmente no había una manera de conseguirlos nuevos directamente aquí en México. Pero esto empezó a prender muchos focos en muchas industrias. De ahí, pues empezó a formalizar un poco más esta industria de los videojuegos en México. Y empezaron a nacer, bueno, cosas muy icónicas como lo es Club Nintendo. ¿Alguna vez compraron esta revista? Sí, no. Yo toda la infancia No. compré Club Nintendo. No, yo no. Uy, no. Es que, por ejemplo, en mi caso yo nunca tuve Nintendo, güey. Pero siento que todo eso de tener una consola era justamente difícil porque tener los cartuchos era algo muy caro. Que los papás como que no entendían de, ¿para qué te doy dinero para eso? Y que aparte a lo mejor uno como niño no sabía que existían o no sabía dónde comprarlos. Entonces a lo mejor te limitabas a prestártelos así con tus amiguitos, pero no había como de, ahora que lo puedes comprar en línea o casi en cualquier tienda, te están vendiendo pues ya, bueno, ahora ya no son cartuchos, ya son discos, pero eran más accesibles. Que siguen siendo igual caros, pero en aquel entonces era todavía más caro y más raro de conseguir. Sí, de hecho, por ejemplo, incluso... Ujú. bueno, ahí me pasó algo como lo que estaba diciendo el Manu, que pues mi primera consola fue un Super Nintendo. Y yo tenía como 3 juegos así de base. Y uno que yo le iba y le cambiaba al señor de la Fayuca cada semana. Y me acuerdo así a la perfección, le daba el cartucho y 50 pesos y podía agarrar otro de la pared. Y entonces toda esa semana lo jugaba y se los iba así rotando cada semana. Y así de ahí sale que me gustan muchos juegos que jamás vi en la vida y no recuerdo. Porque son juegos aleatorios que agarraba así del señor, desde uno de Power Rangers bien extraño así. Pues no eran cartuchos nuevos, entonces los agarrabas y ya traían así archivos guardados, cosas bien extrañas. Pero yo así conseguía los juegos, se los iba rotando un señor en la Fayuca. Sí, principalmente era como el mercado de los videojuegos aquí en México, su nacimiento. De hecho, y todavía hasta la fecha llega a pasar, ya no tanto porque pues ya ahorita vamos a hablar de cómo ha impactado actualmente, pero en ese entonces tú ibas a una tienda departamental, ibas a una tienda donde sí vendían estos videojuegos. Por ejemplo, lo que mencionaba Mine, los papás no sabían qué onda. Entonces tú llegas, ves un juego, que muchas veces ¿qué haces? Pues le preguntas al vendedor, oye, ¿de qué se trata esto? En ese entonces todo lo que te contestaban, y por mucho tiempo fue así, era nada más es de aventuras, tienes que pasar mundos. Y te están hablando, no sé, de un Pac-Man, o te están hablando de ping pong, ¿no? O sea, pero al tener ese desconocimiento, que no era familiar, pues te lo vendían así como, sí, es para jugar aventuras, te estás pasando unos mundos. Y de ahí, bueno, viene este crecimiento de Club Nintendo que empieza a de verdad generar un impacto muy grande, porque aparte Club Nintendo lo que tuvo como llamativo es que los gamers de ese entonces podían hacer llamadas telefónicas a la revista para conseguir trucos, para conseguir secretos de los juegos o guías. Entonces esto empezó a tener un poco más de atracción a la gente, porque ya te involucrabas de una manera más directa, y también pues como que tenías esta parte que ahorita ya la tenemos muy presente, de socializar, ¿no? De buscar pasarte el secreto de esto, pasarte cómo
cómo encontrar el arma dorada, ¿no? Casi. Sí. Entonces, con esta revista, con Club Nintendo, empieza a tener un gran auge los videojuegos en México y principalmente Nintendo, que pues, tenemos, yo creo, muy claro que fue el rey de los videojuegos por mucho tiempo. En mi corazón Sí. lo sigue siendo. En nuestro corazón sí lo sigue siendo, aunque Cubo Más o En el menos, mío más no. o menos. lo niegue. Ay, es que sí. ¡Fuck you, Nintendo! Ok, entonces, ¿Cómo sacar a alguien de un Oye, podcast? Nintendo no nos va a patrocinar si sigues haciendo eso. gracias por nuestro invitado Cubo. No, Se retira. Adiós. Vanelo, te vamos a extrañar. Bueno, de ahí empieza otro problema con el señor del tianguis, aunque se escuche chistoso, porque al ser un negocio informal y al tener este crecimiento en los videojuegos, pues ya no le daba al señor como para abastecer un país, ¿no? Y no solamente era ese señor, pero los tianguis del mundo del país. Entonces empiezan a nacer tiendas que dijeron, pues de aquí somos, de aquí crecemos, y se establecieron desde ese entonces, como lo son Gamers y Game Planet, que hoy en día ya están fusionados. Pero fue en ese entonces cuando empezaron a nacer estas tiendas que se establecieron de una manera muy fuerte, y pues podemos ver que a pesar de que han estado en controversias de monopolio, controversias de precios muy elevados, son pioneras, ¿no? Son pioneras en toda esta industria de los videojuegos en México, de la comercialización de ellos. Sí. Ahora, Sí. no sé si alguna vez tuvieron ustedes un Xbox, el primerito, la caja, Ah, sí. la cajota. Sí, sí, sí. No, a ver, les puedo contar una historia medio chistosa sobre eso. Toda mi familia Adelante. es Nintendo, así, a morir. Les digo que desde mi mamá, mis Ah, primos, no. mis tíos, todos. Entonces éramos 4 primos creciendo, así, los de la bolita. Yo soy el más chiquito, entonces fui el último que tuvo un GameCube. Una vez mi papá, no sé por qué, tuvo que ir a Ciudad de México y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a regalar un videojuego. ¿Cuál quieres? Yo le dije, no, pues tráeme el GameCube así, con el juego que sea, pero tráemelo. Entonces mi papá fue a una tienda de estas donde venden videojuegos y le dijo a la señora como de, mi hijo quiere este. Y la señora le dijo, no, ¿para qué? Si el Xbox es más bueno. Y por eso tengo un Xbox, porque mi papá dijo, pues dele el más bueno. Entonces yo me acuerdo que estaba bien emocionado. Llega mi papá como de, hey, te traje esto. Dijo, espera, eso no es un GameCube. Y así, justamente solo por eso tengo ese Xbox, porque mi papá le dijeron, este es el más bueno. Y pues tú, me lo esa trajo. cochinada que es. Pero si no hubiera sido por ese error, no hubiera descubierto unos juegazos que tiene el Xbox. Es que tenía unos juegos. Sí, no, el original. Ahorita que hablan de Xbox, les voy a contar mi historia con Xbox, con el primer Xbox. Date. Adelante. Yo, pues, soy hijo único, entonces por eso también no tengo tanto la cultura de Nintendo, porque pues yo soy del 97 y mis primos, pues, solo tengo un primo que es como más grandecito y de ahí todos son más chicos, ¿no? Entonces, pues, a nosotros ya nos tocó crecer con la cultura del Play 1, del Game Boy, o sea, el Game Boy es lo más cerca que tengo. Entonces, yo pedí un Xbox y me lo fueron a conseguir a Ciudad de México y era de esos que ya venían chipeados. Oh, Entonces, la gallina de los huevos de oro. entonces traía el Pro Evolution, el 6, una madre así. Y yo bien feliz lo Vaya. conecto. Y Sí. el chiste es que lo armaron mal y le dejaron tornillos sueltos a mi Xbox. Aparte de la edición que era como cristal, bueno, que era transparente. Y le dejaron tornillos sueltos, me puse a jugar, tenía uno, el PES y uno de carreras. Y dije, no, quiero ir a comprar otro juego. Me llevaron así de que al centro en 6 de enero a comprar otro juego y regresé con mi juego. Lo quise prender y nada, se escuchó un tac, 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 tac. Y después de eso, Tornillo del adiós ventilador. Xbox, me duró 2 días. 2 días valió queso porque tenía tornillos sueltos adentro. F. Me perdí unos juegazos. Y vaya que tenía muy buenos juegos. Vaya. Sí. No, me regalaron un Play 2. Ah. Me regalaron un Play 2 ok. y era la gran diferencia, al menos aquí en donde yo vivo, que los juegos de Xbox, los piratones, costaban 150 pesos, 120 pesos. Y los juegos piratas de Play 2 costaban 35 eran pesos. muy baratos. Es que eso lo Entonces- puedes hacer en el internet. Sí. O sea, era
llegar y, oye, pues, ten 100 pesos, cómprate unos juegos. 3 por 100, órale, échame 3 juegos. No. Sí, entonces... Y aparte, no sé si... Bueno, yo estoy un poco más familiarizado con los juegos del Play 1, pero luego te los venían hasta en tu disquito negro, que según no se rayaba y te duraba los... Ay. Sí es Ok, cierto. suceso Creo que paranormal. Se acaba de caer la piñata del cubo. Vaya, Sí, Para todos los te que vendían nos están este... escuchando solamente, Cubo tiene una piñata de es la fondo piñata de llama. de su set. Ajá. Es mi llama de Fortnite. Sí, Ok. Cubo es niño rata. Lo siento. Entonces, Lo sentimos por eso. yo recuerdo que te vendían estos discos negros que te aseguraban que no se iban a rayar. Y sí, realmente sí te duraban mucho esos discos. Ay, no, qué bonito era Pero, la época cuando bueno. podías clonar juegos en un café internet. Chipearlos. Sí. Todavía llegó lejos esa, ¿eh? Xbox Sí. 360 y Wii todavía lo tuvieron. Bueno, les preguntaba lo del Xbox porque ahí viene un dato de Microsoft. Fue la primera compañía que empezó a comercializar sus productos y sus juegos directamente en español. Al tener este impacto ya Cierto. fuera de los Estados Unidos, Microsoft dijo, pues de aquí soy. Y yo creo que desde que tengo memoria, los juegos de Xbox cuando los compras ya te vienen en español. Ujú. Cuando los juegas en Ujú. Play, algunos en Nintendo te dan la opción, pero muchos todavía no traen, o en ese entonces todavía no traían esa opción de jugarlo en español y te los echabas en inglés, aunque no entendieras nada. Sí. Pero Microsoft fue la primera compañía que se aventó a hacer esto. Yo creo De que ahí, básicamente... perdón. Perdóname, Manu. Termina. No. Ya le iba a cambiar, así que... dices. Yo creo que justamente por eso de que... No, pues... Te los vendían en inglés, porque pues realmente no estaban no había manera de conseguirlos en español. Te podías quedar 3 días en un nivel. Porque no sabías qué era lo que tenías que hacer hasta Sí. que de repente presionas un botón que no sabías de dónde. Era como de, voy a presionar esto. Y pasabas el nivel así ya como si nada. Y 3 días para encontrar un maldito botón. Sí, justamente algo así iba a decir. Ajá. De que yo por eso le tengo un amor-odio a Ocarina of Time. Porque es el juego favorito de mis primos, ¿no? Entonces, pues yo estaba ahí jugando con ellos. Y ninguno de nosotros 3 sabía inglés. De nosotros 4 sabía inglés bien. Entonces estamos jugando con un diccionario de esos de Larousse en inglés-español. Es como de, Wow. no entiendo qué está pasando, pero algo dice de unas botas de como de correr en el aire. No, pues quién sabe, a ver, hay que intentarlo de nuevo. Y así 3 horas viéndolo, eso, que es que no entiendo qué está pasando. Y con el diccionario así. Pero siento que también por eso muchos de nosotros aprendimos, aunque sean las palabras básicas en inglés. Sí, Porque Sí. era aprender o morir. sí, O literal como ese cubo, estar jugando el mismo nivel por 3 días hasta que hacías alguna estupidez que funcionaba. exacto. A mí me pasó Sí, algo sí. muy parecido, pero con PlayStation. Tenía el Play 1 y creo que fue el primer juego del Hombre Araña que había para Play. Y recuerdo Hermoso una juego. parte que esa creo que nunca la pasé. Algo así sobre, creo que saltaban un banco, no recuerdo bien, pero era como una bóveda. Y tenías que abrirla porque creo que había una bomba de tiempo. Algo así. No recuerdo exactamente. Pero no podía pasar porque en primera no entendía como las instrucciones. Alguien me decía como de, tienes que hacer esto y esto, Hombre Araña. Y yo de, solo entendía la parte de Spider-Man. Y eso no era lo peor. O sea, tú dijiste, yo tenía un diccionario de Larousse español-inglés. Yo tenía un diccionario en inglés nada más, o sea, un diccionario de significados. No era un diccionario Ay, no traductor. Wow. Entonces, pues era, aparte creo que esa parte no se le podía pausar o no se quedaba como quieta en la pantalla. Y pues de pronto, o sea, yo tenía como 5 o 6 años. Y en los 3 segundos que aparecía ese mensaje, lo escribí así en un cuaderno hasta que logré poner todo el mensaje. Y pues no había como Google Traductor o tal vez sí había, pero pues no tenía acceso a él. Y entonces con el diccionario en inglés de significados, o sea, como un diccionario español de significados, pero en inglés, medio traté de entenderle y a final de cuentas creo que sí pude pasar eso, pero el juego como tal no lo terminé porque muchas cosas no las entendía. Y me decía como de, no sé qué cosas con el control y el dibujito del control, pero yo de, ¿que le pico qué? ¿Que hago qué? O sea, era muy difícil. Sí. Sí. Mine vivió constantemente el meme de este letrero no me va a detener porque no Sí. sé No leer sé leer. inglés. Básicamente esa era yo. Y pues bueno, por esa y por muchas otras experiencias con el inglés, desde muy chiquita como que fui autodidacta,
porque dije, es que no puedo vivir la vida sin entender este idioma. Como que hay muchas cosas en este idioma y bueno, eso ya tal vez será como para otro tema, otro día, pero sí, de ahí mis bases tan fuertes de inglés, creo. Yo creo que, Sí. rápido para retocar eso, es que, por ejemplo, los que éramos más viciados a los videojuegos en mi escuela, en ese entonces éramos los más destacados en inglés y en informática. Sí, Sí, O sea, justamente. podría el más ñoño así agarrar español, matemáticas, historia y lo que quieras, pero inglés e informática, así los güeyes que estaban más viciados a los videojuegos eran los que más le movían. Definitivamente. Sí. Yo me siento parte de ese Confirmo. grupo. Creo que Sí. todos. Sí, aquí tenemos un perfil muy parecido entre nosotros, Sí. ¿no? Me parece. Sí. menos hubo Y pues sí, tomando en cuenta esto, sí fue algo muy importante por parte de Microsoft el que tuviera este acercamiento a una comunidad hispanohablante, porque de ahí muchas empresas ya se empezaron a sumar a esto. Hoy en día hay empresas que no hacen lo que hacen algunas. Me fui un poco por otro lado. Por ejemplo, EA, Ubisoft y Activision, hasta el año pasado, ahorita no encontré datos actuales, eran las únicas empresas que lanzan directamente ya sus títulos en México. Ya no son juegos que se tienen que importar. Aunque estén en español, muchos juegos se tienen que importar de Estados Unidos. EA, Ubisoft y Activision ya los lanzan directamente sin intermediarios aquí en México. Eso es un excelente. paso que dices, la comunidad hispanohablante, latinoamericana o mexicana en este caso, es tan grande que ya las empresas se ven en la necesidad de hacer estos pasos que a nivel mercado, a nivel pues administrativo es algo enorme. Sí. Una logística cañona por parte de ellos, ¿no? Sí. Y esto pues se estima que ha aumentado y va a seguir aumentando muchísimo estos años y más con la pandemia, porque muchas personas se pasaron a los videojuegos en este encierro que tuvimos en casa. Ahora ahí les va otro dato. Según Forbes, en 2020 en México se evaluó en $908 millones los esports Oh, la bestia. en México. Y eso que nosotros lo seguimos pensando como Sí, algo como algo muy gringo, totalmente ¿no? Como algo separado. muy de eso no pasa aquí. Sí, Exacto. Como que los esports no piensas en México cuando. Sí. cuando Y de hecho, piensas en bueno, de esports. acuerdo al dato que Por- investigué, es que en un estudio que se hizo de la UNAM hasta el año pasado, o sea, en 2020, México tenía el primer lugar como en jugadores a nivel Latinoamérica. O sea, el país que más tenía jugadores en toda Latinoamérica y creo que es el número 12 a nivel mundial. Entonces, sí, hay bastante gente, es muy importante aquí en México. Y es un dato fuerte porque tenemos países en Latinoamérica como Ujú. Brasil, Uy, no que manches. su base de jugadores Es muy de fuerte. cualquier juego es enorme. Sí. Es muy, muy fuerte. No manches. Entonces son datos muy fuertes. Por ejemplo, tanto es Ajá. así que en los videojuegos online más importantes, o los que tienen más jugadores en cuestión de esports, tienen su propio servidor en Brasil. Sí. O sea, En Brasil. por ejemplo, nosotros muchas veces compartimos server con Norteamérica, ya sea East o West. Y de ahí, pues, todos los de Sudamérica, Chile, Venezuela, Argentina, se tienen que ir a conectar al servidor de Brasil. Los de Brasil siempre van super volando por lo mismo, tienen su propio server. Sí. Y es que la cultura de Sí, los pues lo- videojuegos, no sé si, por ejemplo, si ustedes sepan esto, en Brasil es muy conflictiva, porque hubo mucho tiempo en que no se permitían las importaciones. Entonces Brasil empezó a desarrollar como, no sé bien el dato, pero como los clones de las consolas, o sea, digamos, Sega no entraba en Brasil, entonces agarraban el Dreamcast y lo vendían con otro nombre. Entonces, o sea, Brasil ha No, tenido ok. una cultura de los videojuegos desde hace un buen, donde hasta los juegos los clonaban, pero ya hasta que se abre Brasil a poder meter todos estos videojuegos, por ejemplo, como lo que mencionan, pues era natural de que se les iban a ir encima, de que Brasil sea, por ejemplo, el servidor de Sudamérica, ¿no? Pues allá Sí. hacer el esfuerzo gigante para como darle vuelta y encontrar la forma de vender videojuegos cuando está prohibido,
pues era lógico que Brasil iba a explotar. Sí. No, y es que también es fácil verlo por la extensión territorial que tiene, ¿no? Pero también muchas veces es difícil explicar, o viéndolo de un punto de vista un poco más cultural, México y Brasil realmente no son países ricos, que digamos. Y de todas maneras la base de jugadores está por otros lados. Y esto de los esports, yo siento que abre una gran ventana a que se empiece a dejar un poco de lado que los videojuegos no te dejan nada. Sí. ¿No? Ahí va otro pequeño dato. En relación a que se evaluaron en $908 millones, se cree que va a crecer anualmente otro 8%. O sea que es un crecimiento masivo en esports, gigante, y muchas personas, muchas empresas se rehúsan a creer que los esports se consideren como un deporte o como algo como algo que serio, te dé ¿no? Como cualquier deporte de olimpiadas o ahorita que hemos estado viendo eso, no se le da la importancia que requieren a lo mejor tener las habilidades para llegar a competir de esta manera. Sí, y es que es un fenómeno muy nuevo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo lleva existiendo el básquetbol, el fútbol y así? Entonces, por ejemplo, si le das otros 50 años a los esports, pues ya vas a empezar a ver como que llegan a niveles idénticos a estos deportes más grandes. Hace poquito, nosotros en general somos fans de un juego que se llama Valorant. Sí. Y en pues, Brasil, Calorant. y empezamos a ver ya cómo se empiezan a vender jugadores, pues por sumas bastante considerables. O sea, ya no se le está pagando al Manu $200 para que juegue Valorant. O sea, ya empiezan a comprar jugadores pues por bastante. Sí, o sea, como comprar futbolistas. Entonces, prácticamente fichajes de fútbol. Sí, lo que se está haciendo. No sé si tengas ahí el dato. No sé si tengan ahí el dato de cuánto costó Tense, que es el jugador más reciente que se fichó. Cubo $1 millón. Sí. Vaya. $1 millón por comprar a un jugador de esports. ¿Cuándo se hubiera pensado eso hace 2 años? No, y eso fue cuando lo compraron, porque antes como que lo prestaron, o sea, estaba con un equipo. Estaba en préstamo, exacto. Ajá, y para pedir el préstamo le dijeron, está bien, ten $250 mil, pero préstanoslos. Entonces ya con esos $250 mil ya dices, algo está pasando bien. O sea, que alguien está dispuesto a gastar esa cantidad de dinero por un niño de 20 años que juega chido Valorant. Por ejemplo, yo siento que que la pandemia tuvo mucho que ver en este tipo de crecimiento tan rápido de los esports. Porque yo recuerdo que hace, ¿qué te gusta? 2 años, Heretics, que es un equipo profesional de esports en España, compró al mejor jugador de España en ese entonces por 21,000 euros. Hace, ¿qué te gusta? 2 años antes de pandemia, 2017, 2018. Y ahorita ya estamos hablando de millones, o sea, y el crecimiento va a ser exponencial, y yo lo relaciono un poco con el fútbol. Cuando antes con $50 millones te comprabas a Zinedine Zidane, que era el mejor jugador del mundo, y ahora los jugadores piden $220 millones por un jugador. Entonces el crecimiento si sigue produciendo la masa como hasta ahorita, yo siento que va a haber un crecimiento en jugadores, en premios también. O sea, todo ese tipo de cosas va a crecer un montón. Sí, no, pues por ejemplo, yo me acuerdo cuando era más pequeño. O sea, por ejemplo, los torneos que siempre se arman, ¿no? El del Super Smash. Que alguien te dijera, oye, el premio más grande es de $2,000. Ya era demasiado. Dices, no manches, es demasiado. Y en el último torneo que se hizo de Fortnite, el premio, el primer jugador fue $3 millones. Y, por ejemplo, eso lo hemos platicado por fuera, pero cuando entrevistan a este niño te dicen, no, es que es pesado porque tengo que jugar 8 horas al día. Y hubo unos reporteros en Estados Unidos que dijeron, no manches, ¿cómo ves al niño que piensa que jugar videojuegos lo habla como si fuera un trabajo? Pues acaba de ganar lo que tú te ganas en 5 años en un torneo. O sea, para mí eso es un trabajo. O sea, cualquier cosa que me deje $3 millones es un trabajo. Sí. Entonces, hacia allá vamos, así como dice Cubo. Sí, no, como mencionaste, Cubo, la pandemia tuvo mucho que ver. Tan solo en México,
hubo un crecimiento de 5% de jugadores en relación al año pasado. Y está en un estimado de 74 millones de jugadores en México. Y con la estadística de que aproximadamente un 40% de esos jugadores prefieren jugar esports o juegos relacionados a un esports. FIFA, Rainbow Six Siege, Valorant, CSGO, entre otros. Entonces, sí es algo muy culturalmente muy fuerte. Sí. Por ejemplo, ahorita de lo que decía Ale del premio de Buga, que fueron $3 millones, muchos dicen, ¿cómo un juego puede dar $3 millones a un jugador? Y no fueron $3 millones, fueron $30 millones repartidos entre todos los 100 jugadores, y de ahí se fueron 3 días. O sea, en 3 días repartieron, no sé si 90 millones, un despilfarro de lana, porque fue el torneo de dúos, el de modo creativo y el de solitario. O sea, entre esos 3 torneos dieron así feria. Ponle que fueron 30 millones entre los 3. Igual y me fui muy lejos. Sí es demasiado. Pero 30 millones en 3 días para un torneo de videojuegos. Y aparte en las clasificatorias también soltaron lana. Si clasificabas ya tenías asegurados $250,000. Ah, la bestia, no. Entonces, tengo que volver a jugar Fortnite. No ganamos eso en un año. Nos vamos al Fortnite. No manches. No, y es que sí repercute muy fuerte realmente en la sociedad. Porque ya hoy en día, morritos que van saliendo de la secundaria y de la prepa, ya traen un pensamiento. Antes se pensaba en, voy a ser deportista, voy a ser maestro, ingeniero, lo que sea. Hoy en día ya también está el pensamiento de yo voy a streamear, yo voy a ser jugador competitivo de tal videojuego, me voy a dedicar a la creación de contenido, ¿no? Es un impacto tan fuerte que ha tenido en la sociedad que ya se empiezan a ver estas profesiones nuevas, ¿no? Que dice Ale, pues, te hacen ganar lo que otros ganaban en 3 años en un solo torneo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí en México al jugador número 1 mundial de Smash, Sí, MKLeo. Sí. Saludos, por cierto. Y tú lo ves y es alguien súper sencillo, o por lo menos yo lo veo en sus streams y lo veo como alguien tan sencillo, alguien tan familiar, porque estamos hablando de alguien mexicano, pero lo ves jugar y destruye a los japoneses, destruye a los coreanos, destruye a los mejores del mundo. Entonces, y es su trabajo, ya se dedica totalmente a eso. Es algo a lo que ya se puede aspirar hoy en día. Sí, ¿no? Y por otra parte... perdón. No, les iba a decir que aparte los videojuegos han dejado más trabajos que no vemos, por ejemplo, como desarrollador, como artista, como creador de contenido, no solo como jugador. O sea, tú puedes ganar dinero no siendo profesional, digamos, en Valorant, pero siendo creador de contenido usando ese videojuego como plataforma. Entonces, pues ha abierto un buen de oportunidades bien chidas, la neta. Y lo interesante es que no solamente es algo, vamos a decirlo de una manera muy banal, para gente común, ¿no? Porque ahora con la pandemia también vimos con la creación, no estoy muy seguro del nombre, me vas a corregir tú, Cubo, de la E-Liga, del torneo en FIFA, que fue como el reemplazo del torneo de la E-Liga presencial. MX. Ajá, exacto. Se reemplazaron los juegos de fútbol pues, en persona por juegos en FIFA que los jugaban los jugadores de los equipos. Pero evolucionó fregón, porque, por ejemplo, la primera que fue la que tú comentas, que es ya jugadores por ejemplo, del América jugó Giovanni Dos Santos y así. Después de eso ya se dedicaron los clubes, por ejemplo, Chivas ya tiene su club de esports, Atlético San Luis, o sea, ya trajeron jugadores profesionales de FIFA a jugar ese torneo. El único que no lo hizo fue Mazatlán. Trajo a 2 influencers, me parece, y a una le metieron creo 21 goles en un partido, entonces la diferencia. No, pues el campeón fue el del Atlético San Luis y fue el que le metió creo 21 goles al de Mazatlán. Sí, entonces sí, ahí está lo pesado de esto de los esports, porque ya ni siquiera es en un tema de un morrito que se le ocurrió prender su computadora y empezar a grabar, sino hasta en ligas profesionales. Y por otro lado, los jugadores que en este descanso, por así decirlo, de las canchas, terminaron siendo streamers. Y tenemos al ejemplo más claro, Chicharito. Es hacker, el Chicharito, cómo creció en Warzone, jugando Warzone en vivo.
¿Qué crees? Yo te iba a decir el caso del Kun Agüero. Ah, también el Kun Agüero. Sí. Yo veía más grande a Kun Agüero porque, o sea, hizo crecer a Ibai. O sea, esa pandemia le ayudó un montón a los streamers españoles. Y el Kun Agüero se coló ahí y llegó, me parece que tiene como 5 millones de seguidores en Twitch. Exacto. Y es, yo creo que alguien que no esté tan familiarizado con el tema del streaming de los videojuegos, tú le mencionas al Kun Agüero jugando FIFA y va a decir, ¿y ese güey qué hace haciendo ahí? O tal vez ni siquiera jugando FIFA, sí. O sea, lo que juega, ¿no? Con Ibai y estos cuates. Y sí, por ejemplo, entonces, otro caso muy curioso, rápido antes de que continuemos. Date. Gerard Piqué y Ibai acaban de comprar una plaza para la LVP en LOL. Compraron una plaza para ser uno de los 10 equipos que compiten en España. Holy. Les costó 300,000 euros la plaza para competir en la división de España. Cerca de unos 7 millones de pesos, yo creo. Y es que, ¿qué puedes esperar? A Ibai le abrieron las puertas, ya fue a cenar con Messi, ya está codeándose ahí con esa gente que, a raíz de los juegos, a raíz de castear, de estar ahí dando reportes casi. Sí, o sea, fíjense, justo ya es algo que no solo juegan como, no sé, el rarito del salón que se la pasa ahí 20 horas jugando, sino que ya están involucrando a gente muy famosa. A gente muy famosa. Hace rato que mencionaron lo de Fortnite. Por ejemplo, hace poco estuvo el concierto de Ariana Grande en Fortnite, que antes no se había visto. O sea, no recuerdo que haya habido un concierto como en vivo, porque en realidad no fue en vivo, pero pues a lo mejor en los videojuegos se hacían mención a, no sé, a cantantes o a gente famosa en general, pero ya que ellos formen parte como tal de ese videojuego, ya habla de que se está extendiendo a lo mejor a los no jugadores. O sea, ya es a lo mejor forma de acercar al público de Ariana, que bueno, que yo sepa, Ariana sí juega y le gusta mucho Pokémon porque he visto sus historias y demás, pero a lo mejor... Porque Mini sí, porque somos súper amigas. Creo que hasta tiene un Eevee tatuado. Ajá, tiene un Eevee tatuado. Pero digo, a lo mejor ella juega y le gustan los videojuegos y por eso accedió, ¿no? Y dice, bueno, ok. Y aun si no lo hiciera, pues fue como una buena estrategia, a lo mejor también para que la comunidad de Fortnite conozca su música. Pero por otro lado, pues las personas que nada que ver con esto y que a lo mejor les interesa más la música o tiene otros intereses, pues al menos yo tiene acercamiento de, la persona o la cantante que me gusta mucho está en este videojuego y pues mínimo ya lo descargas, mínimo ya empiezas a jugar. Uh-huh. Y de hecho no sé si, no estoy muy seguro, pero me parece que el de Ariana es el tercer concierto de Fortnite. No sé si tú me puedes confirmar eso, Cubo. Es el cuarto. El cuarto. Empezó Marshmello. Ajá. Siguió Travis Scott. Hasta ahí me quedé yo. Después fue J Balvin. Vaya. ¿A poco J Balvin? Y después, sí, Wow. J Balvin y después Ariana Grande. Pero creo que el de J Balvin fue como una pantalla en una isla. Y ahí estaban todos. Pero no, el de... Para mí el de Marshmello... Para mí fue una joya, ¿eh? Sí, porque también, fue el primerito. Se podría decir que fue como el pionero, ¿no? Sí, yo recuerdo que causó este furor de que fue el primer concierto virtual en vivo dentro de un juego. Sí. Y es que la yo creo que, experiencia, por ejemplo, ¿no? que te ofrece dentro del juego. Que tu personaje de repente ya estaba volando y puedes estar alrededor de Marshmello y todo eso, ¿no? Sí. Yo creo que ahorita ya el de Ariana Grande... por ejemplo, el fandom de Ariana lo valora mucho, pero ya los jugadores de Fortnite ya lo toman como normal. ¿Cuándo se había visto, como dice Mine, cuándo se había visto antes algo así? Cuando fue el de Marshmello todos estaban súper viciadísimos. Hubo 2 conciertos y los 2 así tumbaron servers, no se podía entrar al juego. O sea, impresionante, güey. Y hubo otro concierto virtual que no fue en Fortnite. Y van a decir, este juego, a pesar de lo que es muy, muy grande. Ya y es Roblox. Sí. Roblox tuvo a Lil Nas X en vivo. Y hasta lo tomó como meme porque pues Roblox es popular entre morros, entre niños menores de 12 años. Pero tuvo su concierto en vivo de Lil Nas X.
Y Lil Nas X le dio la promoción como si fuera un concierto presencial en un venue, en un estadio, en un algo. Entonces, ahí está como esta importancia ya incluso en el mundo de los espectáculos de los videojuegos. Lo hemos visto también en películas, ¿no? Películas como Ready Player One. Excelente película. Free Guy. Recomendación si los que nos están escuchando la han visto. Pixels, el juego de Ender. Por ejemplo, algo rápido, así para continuar con los artistas. Cristiano Ronaldo sale en Free Fire, güey. Creo que Dimitri Vegas en Like Mike también están en Free Fire ahorita. Sí. No, y tan solo la cantidad de skins que están en el catálogo de Fortnite, de personajes tanto de cómics, sí, películas, streamers, que tienen su propio baile, que tienen su skin, que es enorme, es enorme el alcance que tienen estos juegos. Ahorita que se toca rápido el tema del streaming, me gustaría recalcar que uno de los streamers cuando reveló su skin de Gref, que es español, llegó al récord mundial de una transmisión. El récord mundial de una transmisión en Twitch antes era de 1.100.000, me parece. Y fue una final de LOL. Aquí no mencionamos eso. El stream de Gref revelando su skin llegó a 2.3 millones de personas al mismo tiempo. Que no son reproducciones, o sea, hay miles de... Había miles. Volví. Se apagó la cámara del cubo de repente. Se apagó el cubo. Pensamos que ya lo habíamos perdido. Sí la cargaron, ¿verdad? Hay miles de videos en YouTube con más de 2 millones de visitas, pero tener a 2 millones de personas al mismo tiempo viéndote, son como, ¿qué les gusta? ¿Unos 40 estadios aztecas llenos? Tal vez. No sabía decirte porque no sé cuánto le quepa al estadio azteca. Son como 80,000. A ver, ¿cuántos millones dijiste? Como 2.3 millones. 2.3. Pero espera, ok, sí. Sí, es muchísimo. Pero creo que todo esto nace de poder meter, o sea, incorporar a los jugadores en un juego, ¿no? Porque, o sea, cuando, por ejemplo, cuando nosotros jugábamos el 64, el cubo, nadie soñaba que alguien estuviera dentro de un videojuego, porque parecía como algo muy lejano. O sea, hay gente en esta misteriosa ciudad en Japón que nos manda juegos y lo que salga. Y ahorita pensar que si llegas a hacerlos... O sea, creo que lo más cercano que tuvimos fue el Tony Hawk Pro Skater. Que decías, que podías hacer tu propio... Ajá, no, y decías, es Tony Hawk en un videojuego. Ok, pero sí. ahorita, o sea, que alguien que tiene mucho following, o sea, un streamer, pueda llegar a estar en un videojuego que la gente juega en general, pues es un concepto bastante nuevo. Y es que tiene que ver mucho con este tema que dices de que antes no teníamos manera de saber qué es lo que pasaba en Japón tan de primera mano, ¿no? Y eso también ha influenciado tanto en los juegos que hoy en día un single player tiene la mitad de jugadores que un multiplayer o hasta menos. Sí. Cuando antes los juegos, o sea, nosotros los juegos que recordamos más son juegos como Ocarina of Time, Majora's Mask, GoldenEye. Bueno, GoldenEye sí tenía su multijugador. Sí. Pero eran juegos muy que... escaso. Ajá, o sea, realmente si tenías a alguien que pudiera jugar contigo, ya jugabas Mario Kart o Smash, pero tu entretenimiento principal eran juegos de un solo jugador, single player. Sí. Ahorita que Manu toca rápido ese tema, me gustaría preguntarles, ¿cuál fue su primera experiencia con el multijugador online? Uy, multijugador online. El mío fue del Halo, el Halo 3. En mi Xbox. Es una estupidez, déjame buscar el nombre. Ok, yo me compraba mi Gold específicamente para subir de nivel en el Halo 3 y seguir jugando. Y aparte, yo creo que ya había salido el Reach, ya habían salido más juegos, pero yo seguía clavado con el Halo 3 porque no podía dejar de subir de nivel, aunque era muy malo. Lo digo como si fuera muy bueno, pero yo me la vivía jugando Halo 3 multijugador. Es que yo creo que también la base de jugadores que tenían antes los videojuegos, por lo caro que eran, porque antes si tú tenías, por ejemplo, el Xbox chipeado y entrabas con un juego chipeado al multijugador, te tumbaban la cuenta, te la bloqueaban. Xbox hacía eso. Entonces te tenías que comprar el juego original para poder entrar a jugar en línea. Y como los juegos pues, realmente son muy caros, un juego $1,400. Entonces, o sea, la base de jugadores se quedaba mucho. O sea, podía ir Halo 4, Halo 5, un ejemplo,
Y el Halo 3 todavía con su base grande de jugadores, porque pues no tenían para el juego actual o porque se me fue. Adiós. Bye. Gracias, Cubo. Gracias Excelente por sus comentarios participación. coloridos. No, ahí les va. Mi primer acercamiento con un juego en línea era un juego de Disney que se llamaba Disney Toontown Online. Era una estupidez, Oh, era wow. como un juego así. Era un MMORPG básicamente, pero de Disney. Ok. Es una cosa surreal, así muy... Tengo recuerdos muy vagos al respecto, pero me acuerdo que fue mi primera experiencia online. Suena interesante, lo voy a buscar a ver qué tal está. Aparte cerró hace como 10 años y hay un sujeto que lo está tratando de revivir. Wow. O sea, que está haciendo todo para regresar Se a ese quedan juego. Pero sí, está cortos. muy cagado. ¿Se acuerdan de Club Penguin? Club Penguin, No, sí, Club Penguin. para mí la primera experiencia online, aparte de Club Penguin, fue el Age of Empires, el 2. Sí. Ok. Tiene sentido. Sí. Yo, increíble, o no increíblemente, pero Age of Empires para mí, por mucho tiempo, significó puro juego LAN. Yo, el Age of Empires siempre era como, los LAN si vas a parties. jugar LAN con alguien, era el Age of Empires. Como que nunca lo relacioné a un juego en línea hasta después. Sí, eso tiene poco. Y es que, bueno, la razón Ahora. es porque, igual alguien de ustedes lo mencionó, o sea, en mi familia, como que todos los primos son más de 7, 8 años mayores o menos de 5 años. Entonces, pues yo soy como que muy en medio. O sea, ahorita la mayoría tiene como más de 30 o tienen menos de 20. Y pues en ese momento las únicas personas con las que tenía ese acercamiento como de videojuegos y de cosas que como divertidas, pues eran mis tíos. Entonces no teníamos como esa posibilidad de LAN y no todos los amigos que tenía en la escuela pues tenían acceso a una computadora o a los videojuegos en general. Y ya se dio más como en la prepa y en la universidad, que pues ya teníamos como más independencia y no sé, que algunos ya trabajaban o tenían sus ahorritos y así. Y uno ya podía como más decidir sobre lo que hacía y sobre lo que jugaba. Sí, Sí. efectivamente. Y es que antes, bueno, ya nosotros solitos llevamos la plática desde los inicios hasta la actualidad que pues nos da una gran cantidad de temas, tanto del streaming, de los esports y todo eso. Pero pues sí, básicamente, como hace rato lo mencionaste, Mine, yo creo que podemos aterrizar que mucha de la cultura de los videojuegos aquí en México nació de los arcades, maquinitas. de las maquinitas en Ujú. las tiendas, porque era como lo clásico que te mandaban, no sé, por las Ya tortillas. sé. Y tú ya te quedabas Y con el 2 pesos cambio. de Bomberman. Exacto. Porque incluso, bueno, aquí en México es muy común que las maquinitas no solo sean como las arcades de Japón, que son de un juego. Ah, Aquí las tenían maquinitas muchos. son un Sí. emulador de Xbox, son un emulador de PlayStation, son un emulador de cualquier consola. Una cosa súper Entonces, ilegal, pero bien entretenida. Exacto. Exacto, entonces tenías tu primer acercamiento a juegos así, llegabas y de repente ya estás jugando Donkey Kong Country en la maquinita de la tienda. Y a los 2 minutos ya estabas jugando Marvel vs. Capcom o algo por el estilo, totalmente distinto, pero porque así son las maquinitas aquí en México. Y así siento que fue creciendo también un poco de la cultura de videojuegos de mucha gente. Porque por lo mismo que mencionábamos, al ser muy caro el acceso a estas consolas, pues era lo que nos quedaba. Con moneditas Sí, y aparte, jugar en las maquinitas. si eras muy bueno, con 2 pesos, o sea, con 2 vidas, te podías estar jugando 1 hora. Y te lo digo porque Exacto. te digo, pues en mi casa aquí con mi familia teníamos una tienda y teníamos 2 maquinitas y sí había desde niños chiquitos de mi edad, esos que tienen que como 5 o 6 años, a pues ya jóvenes y adultos, que con 5 pesos y se tardaban ahí horas y horas y horas. Ya Y, ponías tu o sea, monedita nada más para apartar tu lugar. Para apartar tu peso. Sí, o sea, formaban las monedas y pues mientras se compraban unas papitas y ya hasta todos, o sea, hasta nosotros que pues éramos como los niños de la tienda, ya estábamos alrededor de ellos porque no hemos podido pasar ese nivel. ¿Cómo le hizo?
Y todos ahí, los niños chiquitos, cuando pues alguien más pro jugaba, era de, ¿y cómo le hizo? ¿Y qué le picó? Y a ver, déjeme jugar y luego me enseñas y que no sé qué. Entonces ha sido buena comunidad ahí, porque siento que muchos, como que sus primeros amiguitos gamers, salieron justo de ahí, de las maquinitas. Sí. Exacto, y siento que también por eso mismo la cultura de los videojuegos aquí en México es tan familiar o se siente tan atraída por estos juegos multijugador, por estos juegos que te invitan a unirte a otras personas, ya sea nada más a compartir trucos o a destrozarlo, pero siento que mucha de esta cultura viene de ese entonces, porque en otros lugares, no sé, que tuvieran acceso a consolas desde pequeños y que eran hijos únicos tal vez, pues no tuvieron tanto acercamiento a los multiplayer. Saludos, Cubo. Y y se va moldeando también un poco hacia los juegos single player, que también son una joya esos juegos. Yo, ahorita que dicen eso del hijo único, yo recuerdo mucho que yo tenía prohibido ir a las maquinitas, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese entonces, cuando pues yo me iba de que a la primaria y así, estaba muy de moda eso de que no, el robachicos y que había mucho niño que se desaparecía y la madre. Entonces mi mamá me dijo, a ver, ¿tienes tus consolas? Dices, ya te compré que el Play 1, ya te doy para tus juegos. Dice, ¿para qué te quieres ir a las maquinitas? Pues es que no es lo mismo, ahí estás ahí. Me faltan amigos. Tiki-taka, le das. Déjame hablar con los Pierdes, amigos. pierdes dinero, pierdes amigos ahí. Mamá, quiero ir a pensar al tianguis. Mamá, es que cogió al Rugal, le tengo que ganar. Mamá, mándame las tortillas. Sí, por favor. Y ya, yo pude ir a las maquinitas hasta que pusieron una en la esquina de mi casa. Había una tiendita y ahí pusieron una y estaba de que el FIFA 2006, King of Fighters. Y al lado tenían una de esas de moneditas para que le ponías cereza y de repente sacabas 5 pesos. ¡Uf! Y ya de ahí sacabas de que para tus papas, tu frutzi y tu juego, ¿no? Y Sí. De cuando con 5 pesos te comprabas el mundo. Sí. Exacto. Y esto ha hecho que, por ejemplo, hablando de los tianguis, en lugares como Tepito, donde antes era la novedad tecnológica, ya sea Tepito, la Plaza Meave, donde antes era esto, que te traían los juegos de novedad, ahora es todo lo contrario. Si tú quieres un juego retro, si tú vas a ir a buscar cualquier juego de antes, ¿De antaño? tú te vas a esos lugares, ya no te vas a una tienda departamental. Entonces ahí es donde como que se revirtieron se invirtieron los papeles aquí en México y se cambió totalmente el mercado. Tú vas y te encuentras los juegos de 64. Yo aquí puedo ir a un mercado que se pone en mi casa los domingos y ahí he comprado juegos de 64. Recuperé mi Pokémon Stadium. Vaya, Uy, qué belleza el suerte. juego, es el Pokémon Stadium. Exacto. Estúpidos claveros. Así Así me es. pasó justo con el Game Boy, el Advance, el SP. Me lo robaron en un estacionamiento. Se me olvidó en el carro en un estacionamiento y regresé y ya no estaba. Entonces mi amigo, pues, ¿sabes qué? Échale ganas a la escuela y al final del bimestre vemos qué onda, ¿no? Y ahí voy con mi 9.2. ¿Qué pasó, jefa? Ahora sí ya se armó el Game Boy. Y me dice, bueno, pues vamos, lo fuimos a buscar a galerías. Ah, no, Nada. esto ya no se vende hace 5 años, señora. No. Nos tuvimos que ir a la Fayuca. Y en la Fayuca yo igual no lo conseguí, solo encontré un Game Boy Color. Me la tuve que apañar ahí. No, y lo triste es que luego si encuentras gente que te los vende en internet, te los quiere vender a precios que ni Nuevo. siquiera en su tiempo Sí. costaban. Sí. Sí. Cada vez es más Espera, difícil tengo encontrar. como un comentario rápido cosas y es vintage. que me da como cosquillita en el cerebro. ¿Qué es la A ver. fayuca? Ay, qué bueno que nos preguntas. Contexto. La mayoría de nosotros somos, bueno, todos somos de Hidalgo, entonces desde aquí es donde estamos hablando. Más o menos. La Fayuca, aquí en la bonita capital del estado de Hidalgo, es este mercado donde compras todo. O sea, si quieres barbacoa, Literalmente Manu quiere todo. un pantalones y Cubo quiere su Game Boy, lo conseguimos todo en la Fayuca. Es este mercado que está atrás de ok, pues, ok. el reloj. Y sí, o sea, todo lo consigues desde electrónicos viejos hasta Ujú. cosas ya de dudosa procedencia, todo se consigue en la Fayuca. Sí. Usado y robado en la Fayuca, carnal. Básicamente Exacto. así defines la Fayuca. Yo de ahí he Incluso sacado muchos no todas mis tienen- cosas.
muchos no tienen ni siquiera miedo de agarrar y decirte, es original pero robado. ¿Cómo ves? Sí. Qué ofertón. Y es lo que te da más seguridad. Exacto. Saber que es original pero robado, que Pero sea robado. Pirata. Ajá. Pirata, pero nuevo. piratón. En este podcast no apoyamos la piratería. No por lo hagan, por amigos. asuntos legales, Por ¿no? asuntos Sí, sí, sí. legales. Por asuntos legales, en este podcast no apoyamos la piratería. Pero vayan a la Fuck you, Fayuca. Nintendo, patrocínanos. Sí, mire, pero o sea, yo todas las consolas viejitas que tengo las he comprado en la Fayuca. Exceptuando mi Game Boy. Todo ahí lo consigues, literal. Sí, Es muy bonito. es bastante fácil conseguir ese tipo de juegos en la Fayuca. Igual es un volado, ¿eh? Irte a comprar un también. Nintendo 64 a la Fayuca. Tal vez salga sin un hígado. Sí. Pero Vaya, con un y- Nintendo 64. Sí. Ganar. ¿Y eso en dónde está, más o menos, para que nos den un contexto a todos los que no sabemos? Exacto. Episodio 5, Ya llevamos por a Mina a la último- Fayuca. Ándale. Va a ser un video. Ahí Directo sí vamos desde la a Fayuca. hacer el blog. Ándale. Sí. Bueno, ya para ir terminando, entonces, como para ir concluyendo, como para ir terminando de nuestros perfiles que hemos platicando hasta este momento, ¿con qué compañía siempre se han quedado ustedes? ¿Con qué compañía dicen, para mí, sus juegos exclusivos son la cereza en el pastel? Que por más que se saque un nuevo Spider-Man, que por más que se saque el nuevo Halo, el nuevo Zelda, yo siempre voy a estar agradecido con esta compañía por esta línea de juegos o por esta consola o por... Yo lo tengo. Date. A ver, adelante, Cubo. Pokémon. Oh, ok. Para mí, Sí. por más que yo diga que después de que perdí mi Game Boy le perdí todo el amor a estar ahí horas, porque mi cartucho tenía 450 horas de juego. Para mí todo Pokémon, desde mi primer Pokémon que fue el Zafiro, después ya me compré el verde hoja, o sea, fui de un lado al otro, el Nintendo DS. Para mí, toda la saga de Pokémon en videojuegos, para mí es una joya, y más los más viejitos. O sea, entre más viejito, mejorcito. Voy a guardar estos Interesante. comentarios que acaba de hacer Cubo cuando nos diga que Nintendo no es el rey de los videojuegos. Pero no es el rey de los videojuegos ahorita. Solo Lo Pokémon. No Nintendo, solo Pokémon. ¿Tú, Mine? Pokémon. ¿Cuál es tu franquicia que dices? No lo sé, creo que no tendría como uno en específico, porque lo más reciente que jugué así como de franquicia fue de PlayStation, el último juego de Spider-Man, que es precioso, pero realmente no he tenido como mucho acercamiento a las consolas, entonces siento que no podría dar una opinión aún. Ok, Sí. es válido. ¿Tú, Alex? Yo... Estoy casi seguro de tu respuesta. Sí, no, mamá no la sabe. Yo Sí. sí hay algo que... Un videojuego que ha marcado mi vida genuinamente desde un punto de vista hasta emocional es el Zelda. Desde que soy niño. Fue mi primer juego y... O sea, yo literal tengo todos los Zeldas. De vez en cuando me agarro la loquera y digo, vamos a jugar todos los Zeldas en orden como viene en la línea de tiempo. Y me los aviento. O sea, Zelda para mí es la cosa más grande de la historia. Y yo aquí tengo que apoyar al Alex porque en mi caso es exactamente lo mismo. Lo que es Zelda ha moldeado mi vida lo comenté desde el principio del podcast. Fue mi primer juego que tengo memoria. El Ocarina of Time y el Majora's Mask. De ahí para acá, como dice Alex, tengo todos los Zeldas. Tengo la enciclopedia. Me sé las líneas de tiempo. Tengo hasta los mangas que salieron con las Sí. historias de los juegos. Te hacen llorar los mangas. Entonces yo estoy de acuerdo también con Alex. Aquí se puede ver, para los que no están viendo el video, tengo aquí atrás de mí una Ocarina, tengo a Skull Kid, tengo a Link. Realmente, sí, Zelda siempre ha estado presente en mi vida y lo va a estar. Es una cosa muy... Ay, qué bonito. Es muy Precioso. bonito. Exacto. Precioso momento que acabamos de vivir aquí. Muy emocional, ¿no? Quiero llorar. Permítanme. Pues bueno. Pues bueno. Algo que quieran recomendarle a nuestros escuchas, a los que nos estén viendo. Un juego, algo a lo que le quieran... Que Yo quieran les que quiero le den una oportunidad. recomendar. Yo les quiero recomendar que no se pierdan el Forza Horizon 5. Ambientado completamente en México
Y va a estar incluido en el Game Pass. O sea, es uno de los pocos juegos exclusivos, por cierto, de Xbox, que me parece que va a estar, o sea, en el Game Pass desde el 30 de octubre, me parece. Interesante. Incluido con el Game Pass. Entonces, pues, si eres de PC, si eres de Xbox, descárgatelo. Te pones a echar un recorrido por los bellos baches de México y pues, a ti. ¿Van a salir todos los topes? Porque sí va a estar Sí. muy realista. No manches. Va a estar cañón. Oye, quiero ver mi calle. Yo tengo una recomendación, siguiendo un poco la línea de juegos mexicanos, que yo creo que lo vamos a tocar en alguna otra edición del podcast. Hay un juego mexicano que a mí me gusta mucho que se llama Pato Box. Es una Pato cosa Box. muy... O sea, el arte es muy creado porque parece como cómic que nada más tiene tinta, o sea, no coloreado. Y es de boxeo y eres un pato, literal. O sea, no hay más autodescriptivo que Pato Box. Pero está muy entretenido, está cagadísimo. Y está muy barato, Ok. la verdad. Sí, yo les recomendaría ese. Pato Box, perfecto. ¿Tú, Mini, alguna recomendación de juego que tengas para los que nos estén escuchando o viendo? No de juego, pero lo habíamos mencionado anteriormente de Ready Player One, la película. Por si no lo han visto, es muy buena, creo que está en Amazon Prime. Y pues son muchas referencias bonitas a los videojuegos de todo tipo. Y como tal, siento que hace rato mencionamos de que o sea, de que el fútbol se conoce desde hace mucho y que los videojuegos son nuevos como deporte. Y así como va avanzando la tecnología, siento que sí podríamos llegar a usar ese tipo de trajes y cascos y meternos completamente, o sea, ya inmersos en esa realidad virtual de la que podamos sentir e interactuar, como casi tocar a los demás jugadores. Y no sé, es como bueno imaginar que eso puede llegar a pasar. No sé si nos toque, pero ojalá. 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 ¿Y tú, Manu? ¿Y tú, Manu? Nada más para agregarle un poquito al comentario de Mine. Si también también les gusta leer, el libro de Ready Player One, en mi opinión, es todavía una joya más en cuanto a referencias, porque incluso trae referencias que, pues por cuestiones de región, no incluyeron, porque trae referencias incluso japonesas. Trae de una cultura geek todavía más expandida el libro, referencias muy bonitas. Entonces, si les gusta la película, también les recomendaría mucho leer el libro. Sí, Y la de película sería videojuego, como el a mí primer nivel. lo que me gustaría recomendarles es el Splitgate, que es reciente el juego, acaba de salir de su beta. Si en algún momento les gustó Halo, si en algún momento les gustó Portal, se los recomendaría porque... Ok, Cubo está haciendo caras muy graciosas, me está distrayendo. Pero se los recomendaría porque es un juego, realmente está adictivo, está muy dinámico, te hace romperte un poco la cabeza a veces pues, en la dinámica de los portales. Y entonces es un juego que siento que ahorita, si ya es popular, va a agarrar todavía un poco más de popularidad. O por lo menos yo predigo eso. Y pues sí, se los recomendaría probarlo. Está en Steam y es gratis aparte. Nos gustan las cosas gratis. Sí, Nos gustan las cosas gratis. apoyamos esa idea. Exacto. Bien, Alex, ¿tienes algo en la sección de Cubo ve un anime? Ah, sí, olvidaba que existe esa famosa sección de Cubo ve un anime. Esperen. Cubo ve un anime. Ya si tenemos Oh, un, no. si tenemos un Oh, jingle, no. lo pondremos aquí. Sí. Para dar un poco de contexto, Cubo de nosotros cuatro es el que El podríamos menos decir otaku. que no ha visto anime. Hasta el momento ha visto nada más las 2 temporadas de One Punch Man e Initial D. ¿Se llama Initial D? Sí. Initial D. Exacto. Entonces, a lo largo de los capítulos de los podcasts, vamos a ir recomendándole un anime a Cubo para ver si entre capítulos logra ver por lo menos un buen cacho de estos y poder darnos su comentario. Como comentario rápido, ¿se dan cuenta que soy bien fifas? Solo he Exacto. visto un anime que es de coches y otro que es de putazos. Sí, sí. El FIFAs. Sí. Justamente por eso mi recomendación para Cubo ve un anime es Baki. Esta edición voy a recomendarle Baki. Porque sí, siento eso que no lo cae he visto. justamente en ese espectro de el FIFAs. Ajá. Entonces sí,
Date una vuelta por uno que se llama Baki. Está en Netflix. Está bueno. Está chido. Ok. Y ve aquí pagando el Crunchyroll. Bueno, también. Y si ustedes no lo han visto, también échenle un ojo. Sí. Yo le echaré un ojo. Pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estarnos escuchando, por vernos en otras plataformas como YouTube. Este fue nuestro primer capítulo. Ay, síganos Esperemos en las redes. poder verlos en siguientes capítulos, que les haya gustado. Si tienen recomendaciones, también nos la van a poder dejar en YouTube o en nuestras redes que estaremos dejando en la descripción de estos capítulos. Eso ha En sido Spotify todo no por se mí. puede. ¿Cómo no? Hay una descripción de capítulos en Spotify. Yo decía No que se pueden nos dejar las comentarios. recomendaciones. No, por eso dije, en nuestras redes. Gracias por Por prestarme eso mejor atención. véanlo en Cubo. YouTube. En algún punto pondremos en la pantalla por algún lugar de por ahí. También podría ser. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Yo fui el Mano. Me acompañó Alex, Adiós. Mine Bye. y Cubo. Y el FIFAs. Eso fue todo, amigos. El FIFAs. Bye. Nos vemos en otro capítulo. Adiós. Adiós.